Bueno, entonces, saludos con todo. Me grato nuevamente volver a trabajar con ustedes. Y entonces pasemos a los aspectos de la clase de hoy. Vamos a continuar entonces con los siguientes contenidos. Los huesos del sistema nervioso central. Y esto les va a servir para que ustedes puedan identificar cuáles son los nombres de las partes del cerebro. En otros términos, miren, es importante que ustedes sepan los nombres de los huesos, porque las partes del sistema nervioso adoptan el nombre del hueso. Por ejemplo, entonces, la zona que está protegida por el hueso frontal se llama corteza frontal. Y así. Entonces, sigamos. Acá nosotros podemos ver un esquema de un cuerpo humano. Entonces, percátense que con el color amarillo está puesto todos los nervios. Es decir, que si nosotros agarramos cualquiera de estos y le agrandamos con un microscopio, lo que veríamos es un conjunto de axones y somas. Entonces, todo lo que está con amarillo. Entonces yo no estoy visualizando el gráfico. Tampoco yo. No, a ver, bueno, un ratito. Yo no estoy viendo el gráfico, no sé si soy ya yo no, o... Ya, No, tampoco yo. Yo no había puesto el video. Ahora sí. Gracias. Bueno, entonces, en la imagen se ve el cuerpo humano. Y les decía que todo lo que está con el color amarillo consiste en el sistema nervioso. Entonces, todas las funciones del psiquismo van a estar impulsadas o dirigidas por lo que está con amarillo. Entonces, hoy vamos a ver todas las estructuras que forman parte del sistema nervioso central. Entonces, voy a señalar, miren, sistema nervioso central. Y ya se va a colorar con azul. Y le voy a ocultar todo lo demás. Y entonces, miren, básicamente en psicología nosotros trabajamos, miren, con estas estructuras que podemos ver aquí. Es decir, que ciertas zonas del cerebro van a encargarse de ciertas funciones psicológicas. Y asimismo, miren, ciertas partes de la médula van a regular otro tipo de funciones. Entonces, para saber cómo se llaman cada una de estas estructuras, necesitamos conocer primero los huesos, puesto que se ha adoptado el nombre del hueso que lo recubre. Entonces, en la diapositiva con la que estamos trabajando, comienza así, miren. Dice anatomía de la cabeza y la columna. Entonces, quiere decir esto, miren, que el sistema nervioso central son todas las estructuras que están solamente dentro de esto, miren, de la cabeza y la columna. Entonces, sistema nervioso central es solamente lo que está en el eje axial, o sea, en la parte del medio. Es decir, este sistema nervioso central. Médula y encéfalo. Nuevo término, no se llama cerebro, se llama encéfalo. Ya. Entonces, en cambio, todas las estructuras que están por afuera de este eje axial, o sea, en este caso, todo lo que está con amarillo, veamos si lo puedo señalar. Y vamos a esconderlo. Miren, en cambio, todo lo que está por afuera, dense cuenta que corresponde al sistema nervioso periférico. Ven que aquí ya no se ve la médula que estaría acá en esta parte del medio. Y también en este gráfico no debe haber ningún encéfalo, o sea, ningún cerebro, entre comillas. Por eso que miren, si le rotamos, a ver, déjenme ver cómo le puedo rotar. Ahí se puede ver, o sea, que se ha quitado el cerebro. Entonces, el sistema nervioso central es todo lo que está en el medio, es decir, encéfalo y médula. En cambio, el periférico son todos los nervios que están por afuera. Entonces, vamos a comenzar con la parte central. Entonces, estas estructuras están protegidas, miren, por huesos de la cabeza, que en total son 14. Acá, miren, nos ha faltado completar. Bueno, son 14. 6 de la cara y 8 del cráneo. Y en cambio, la médula está protegida por las vértebras. Entonces, acá miren, nuevos datos. Los huesos que
protegen al cerebro se llama cráneo. En cambio, los huesos que de hecho están en la cara se llaman huesos de la cara. Bueno, eso es algo no tan complejo. Lo que sí necesito es que identifiquen esto. La médula se le llama a la parte del sistema nervioso que está dentro de las vértebras. O sea, los huesos se llaman vértebras. El conjunto de vértebras se llama columna vertebral. En cambio, ¿cómo se llama? Un ratito, perdón. Ya. Disculpen, entonces, las vértebras, en cambio, son los huesos que protegen a la médula. Entonces, una aclaración. Vértebras son huesos. Médula, en cambio, es el sistema nervioso. Entonces, vamos a pasar con los huesos de la cabeza. Primero, algo que es importante es que fíjense en este gráfico que se puede mirar acá. A ver, déjenme señalarle. Ya. Fíjense entonces en esta estructura que está acá. Y miren la diferencia que tenemos con el resto. Percátense que la columna vertebral es curva, o sea, no es recta. Por más que esta persona esté erguida, dense cuenta que cuando le sacamos todas las estructuras, se ve que la columna es torcida. Entonces, ¿quién tiene alguna idea de por qué será que tenemos la columna así? Podría ser porque tenemos que agacharnos, tenemos que estar en constante movimiento. Sí, iría por ahí. Miren, dense cuenta que si ustedes agarran, pónganse la columna de un perro o de un gato, ellos entonces no tienen estas curvaturas. Entonces, dense cuenta que el ser humano, miren, la primera curvatura que desarrollamos fue esta de acá. O sea, la que sostiene el cuello. Puesto que esta nos permitió entonces levantar la cabeza y no ir con la cabeza hacia abajo como lo suelen hacer los animalitos. Entonces, gracias a esta evolución, nos permitió que el ser humano pueda divisar más a lo lejos los predadores en épocas antiguas. Entonces, ahí, este ser humano ya no era una presa tan fácil para que venga un tigre de dientes de sable u otra bestia a cazarlo. En cambio, miren, otro aspecto evolutivo está puesto acá. Percátense entonces que tenemos una curvatura también, que tiene una forma, miren, parecida a la de aquí. Esta va para un lado y esto también va para el otro lado. O sea, para ese lado. Son curvaturas hacia afuera. En cambio, ¿para qué creen que sirve esa curvatura? Para poder desplazarnos. Sí, básicamente es para el desplazamiento bípedo. Es decir, gracias a que tenemos eso, nosotros podemos caminar en dos extremidades. Porque en cambio, si tuviéramos la columna totalmente curva, o sea, como tiene un perro, como un gato, ellos no pueden caminar en dos patas porque su peso les juega en contra. Entonces, estos son dos aspectos evolutivos que son bastante curiosos. Y es por eso, miren, que la gente se lesiona mucho en estas zonas. Pónganse, el estrés tiene uno de los síntomas de estrella porque duele en esta zona debido a que es una estructura que es nueva, esta curvatura. Asimismo, la gente se lastima o tiene problemas al hacer algún deporte o por estrés en esta zona de acá. Y eso sea porque son estructuras nuevas. Entonces, pasemos. Un ratito, ya, ahora sí. Vamos a pasar por acá. Bueno, entonces, en total tenemos los huesos del cráneo. Déjenme borrar estas porciones de aquí. Bueno, entonces dense cuenta que los huesos del cráneo se caracterizan porque en total son 8. Miren, dice que tenemos un frontal, un occipital,
2 parietales y 2 temporales. O sea, vamos a explicarles uno a uno. Recuerden que esto está grabado, así que no se preocupen. Más bien es para que me vayan siguiendo de manera visual. Acá tenemos una imagen en donde se ve una cabeza humana desarmada y con diferentes colores. Entonces, dense cuenta, miren, o sea, que hay unos que tienen color azul, otro café, qué sé yo. Entonces, una cabeza humana separada tiene esta cantidad de huesos. Entonces, comencemos con el primero, el hueso frontal. Miren, el hueso frontal, entonces, va a ser aquel que está justo en la parte de la frente. Es decir, está ubicado, miren, en la zona anterior, superior de la cabeza. Ahorita sí. ¿Dónde lo apretó ahí? De acá, gracias. Bueno. De acá en adelante, entonces, miren, vamos a ubicar a los huesos, pero yendo de una forma bastante pausada para que nos podamos entender. Miren, dice, el hueso frontal está ubicado en la zona anterior, hasta ahí nomás veamos, anterior y de la cabeza. Entonces, esto que está acá es cabeza. Por ende, la zona anterior, miren, sería... vamos a ver el otro gráfico. Un ratito. Buscando el problema del perro. ¿Qué hace? Bueno, miren, entonces, sigamos acá. Acá tenemos entonces una cabeza. Dense cuenta que nos dice que este hueso está en la zona anterior. Es importante que se vayan ubicando, miren. Anterior va a ser lo que está aquí. Anterior, miren, también va a ser la nariz. Anterior también son los pómulos. Son los ojos y la mandíbula. Es decir, anterior se refiere a todo lo que está por delante del eje axial. Recordemos que se les conversó en la última clase que nos vimos de forma presencial, que el eje axial es la parte media, o sea, lo que está en la columna vertebral. Entonces, todo lo que está por delante de la zona media es anterior, es decir, todo esto que está acá es anterior. Entonces, acá estamos viendo todos los huesos anteriores de la cabeza. Por ende, también nos dice, miren, que el hueso frontal es el que está en la zona anterior y también superior de la cabeza. Entonces, ahí sí, al ser superior, ya no puede ser el de acá, porque esta es zona anterior media. Tampoco es el de acá, porque es zona anterior inferior. Entonces, zona anterior superior solamente es lo que está puesto aquí. Esto les consulto. ¿Me van siguiendo cómo se ubica? Profe, ¿podés repetir otra vez, por Claro, favor? Porque cómo no. la zona anterior versus lo que explicaste recién. Claro, sí, cómo no. Mire, en contexto, recuerden que a los huesos se les tiene que ubicar con una dirección. Pónganse, es como para decir el stock. Para ir al stock, entonces tiene que ir a la iglesia y girar a la derecha 2 cuadras. Entonces, así mismo debemos aprender a ubicarles dónde están los huesos, porque no es que uno le va a decir al paciente cosas así, el frontal es el que está acá y se toca la cabeza. Entonces, miren, quiere decir que cada uno de los huesos tiene direcciones o ubicaciones. Entonces, para reconocer al frontal, y dice acá, miren la diapositiva, vaya a la zona anterior. Entonces, agarro la cabeza y zona anterior. A ver, recuerdo que anterior es todo lo que está por delante de la médula. Entonces, ven que la médula estaría aquí, en esta zona. Entonces, anterior quiere decir, o sea, que va a ser todos los huesos que le vemos de frente. Entonces, todo esto es zona anterior. Ahora, miren, en cambio, si vemos atrás, todo esto que está aquí es zona posterior. Entonces nos dice, miren, que el frontal es un hueso que está en la zona anterior. Así que alguno de estos de acá es.
Entonces, la guía nos dice, bueno, está en la zona anterior y también superior. Entonces, si todo esto es anterior, tengo que ubicar cuál de todos estos son superiores. Entonces, ven que superior es lo que está arriba. Entonces, quiere decir que el frontal es el que está acá. ¿Me van siguiendo esto entonces? Sí, sí, gracias, profe. Vamos con otro ejemplo. Imaginen que estamos trabajando con un hueso que está en la zona anterior, inferior. Entonces, vamos pensando nuevamente así de a poquito. Zona anterior es mirarle al sujeto. Después nos dice inferior. Entonces, tengo que ver, este es superior, este es medio y este es inferior. Entonces, estamos hablando de la mandíbula. Veamos, si yo les consulto, ¿cómo se llama el hueso que está en la zona anterior, media de la cabeza? ¿Puedes repetir la pregunta, profe? Claro, si les pregunto el nombre del hueso que está en la zona anterior, media de la cabeza. Sería hacia la nariz. Sí, bien, es. El Entonces, la tabique. nariz. Ya, bien. Más allá de los nombres que utilizamos por ahora, lo importante es que me vayan siguiendo la ubicación. Muy bien. Ahora, entonces, veamos este frontal. Y escondamos todo lo demás. Perdón, un ratito. Bueno, entonces, miren, hemos separado el frontal. Dense cuenta entonces que es un hueso que tiene una forma cóncava, o sea, como una especie de mano. Entonces, mire que si le vemos desde abajo, se ve que ahí descansan los ojos. Si le vemos en cambio de arriba, miren, o sea, diríamos que llega hasta una parte importante de donde tenemos el cabello. Entonces, miren, lo importante del frontal aquí es que tiene una especie de cresta. Veamos si le puedo acercar más. ¿Para qué creen que tiene esta especie de cresta o montañita, como le quieran llamar? No sé, ¿será que porque el cerebro tiene una hendidura y sobre eso descansa? Tal cual, porque esto le sirve al cerebro para separar a los dos hemisferios. Entonces, miren, Entonces, ¿puedes recordar? Porque habías dicho que no es cerebro, ¿puedes recordar eso, por favor? el término, claro, sí podemos utilizar el término el encéfalo. Entonces, el Gracias. encéfalo tiene dos hemisferios. Entonces, sirve esta hendidura para separar. Ya, vamos con otro más. Veamos cómo nos va. Ahora vamos a ubicar, miren, al occipital. O sea, este que está del otro lado, el que estoy señalando. ¿Quién puede decirnos dónde está? O sea, ¿se acuerdan hace un ratito que el anterior era zona anterior, superior? ¿Este occipital en dónde está? Posterior. Posterior, inferior. Claro, sería entonces Posterior, en la inferior. zona posterior, inferior. Porque en la zona posterior también pueden ser cualquiera de estos dos. Entonces, en la zona posterior, inferior, ahí está el occipital. Vamos a esconder lo demás. Miren, entonces es un hueso que, veamos si nos lo ofrece. Nos da una vista, miren que tiene un hueco. ¿Para qué creen que es el hueco? O sea, este hueco de acá. ¿Qué huevo?
Podría ser porque ahí salen las conexiones. A No. ver. O sea, la médula espinal no va por ahí. Bien claro, porque de ahí sale la médula espinal. Veamos si le puedo hacer girar. Ya, otra cosa entonces, miren. Estamos viendo, entre comillas, lo que sería la nuca de una persona. Dense cuenta entonces que este occipital tiene como dos prolongaciones que se llaman dos apófisis. Y esto entonces sirve para mantener estática la cabeza. ¿Puedes repetir, profe, porfa? Claro, el hueso occipital en la parte inferior tiene dos prolongaciones. O sea, aquí están puestos acá, miren, lo de aquí y la de acá. Las cuales sirven para estabilizar la cabeza. Porque este occipital se conecta con la primera vértebra, la cual se llama atlas. Entonces, orientémonos nuevamente. Tenemos la cabeza. Vamos a hacer, miren aquí y acá. Hemos trabajado dos huesos. Escondemos todo lo demás y miren, tenemos entonces que se forma como una especie de caja que sirve entonces para albergar el encéfalo. Bueno, hasta acá, ¿qué preguntas tienen? O si quieren que les vuelva a explicar otra parte, avísenme nomás. Bueno, Bien, sigamos. Miren, entonces acá también es un gráfico muy bueno porque nos permite identificar, miren que con este color azul está puesto el hueso frontal. Entonces dense cuenta que forma como una especie de cavidad y en cambio el occipital está acá con color lila. Entonces son huesos que actúan como una especie como de mano, así que se va cerrando. Cuando tenemos pacientes que han recibido algún tipo de impacto en la cabeza, sea porque se cayeron de la moto o porque se chocaron, usualmente las lesiones que generan ellos es porque el cerebro choca con el frontal o choca con el occipital. Por ejemplo, imaginen, o sea, que tenemos dos personas de un deporte de contacto y entonces le golpean a uno y pierde la conciencia y al caerse, entonces la cabeza va con toda la viada y se golpea acá. Entonces eso es riesgoso porque dense cuenta que todo el encéfalo va con velocidad y se aplasta aquí. Lo mismo, en cambio, cuando tenemos algún proceso en donde el sujeto se golpea hacia adelante la cabeza, porque el encéfalo viene con toda la aceleración y se choca contra la pared del hueso. Sigamos. En cambio, ahora vamos a ver los huesos parietales, o sea, los que están puestos con el color verde. Es decir, dense cuenta que estos unen al frontal con el occipital. Entonces, serían los huesos que están aquí. ¿Quién le puede ubicar al hueso parietal? ¿sería la zona posterior? Zona posterior. No, mire, porque verá, por acá va la médula. Entonces, posterior quiere decir que estaría solo por acá. Y no está por detrás. ¿Y no está de ambos lados? Ya bien, entonces sería la zona media. Entonces sería zona media. ¿Sí? Tenía otro nombre.
Zona media o zona lateral también se le llama. Zona lateral. Entonces, así sería la ubicación. Mire. Este, como está en la parte media, se le llama zona media o zona lateral. Y en la zona lateral ven que puede ser el de aquí o el de acá. Entonces, en este caso, se le llama zona lateral superior. Y ahí ya sabemos qué hueso es. O sea que, profe, la zona lateral podría ser algo así como en un término vulgar, la parte del costado. Sí, esa es buena traducción, claro. Los laterales, los del costado. Ya, bueno, entonces está ubicado en tal zona. Fijémonos en la vista superior. Dense cuenta que estos huesos que hemos hablado están soldados, o sea, están bastante unidos. Miren, cuando son recién nacidos, ¿cómo se llama? Los huesos tienen fontanelas, o sea, tienen unos huequitos. Por eso es que si agarran a niños chiquitos, pueden apretar acá en esta zona y se nota un hueco. Y lo mismo aquí. Y es porque cuando somos niños, entonces los huesos todavía no están soldados y por eso es que los niños son más delicados en ese sentido. Sí. Hagamos algo, miren. Ven, o sea que este video solo puede grabarse por una extensión de 40 minutos. Entonces, ahora les propongo que tengamos un receso de 15 y seguimos para la segunda parte de la clase. Bueno, gracias. Ok, dale, profe. Bueno, Gracias. voy a cerrar Gracias. la sesión. Ya. Dale, profe.